ese rumor de que está muy cerca, sí, la canonización, pero que efectivamente no se ha llevado a cabo. Pero ya tenemos a Marinelis Tremamuno, que repito, es periodista venezolana acreditada en el Vaticano, y le damos la bienvenida para hablar del tema. Hola, muy buenas tardes, Marinelis, bienvenido a Onda, la Superestación. Hola, buenas tardes, encantada. Muchísimas gracias. Al escándalo tras los micrófonos y bueno, primero preguntarte, ¿cuál es el estado actual del proceso? Nos sorprendió mucho lo que nos dijera, o que el presidente diera, bueno, esa declaración de que ya se había canonizado José Gregorio Hernández y preguntarte qué pasos faltan para que se convierta definitivamente en santo nuestro médico de los pobres. Sí, al momento debo aclarar responsablemente que de parte de la Santa Sede no hay ningún tipo de información oficial. Esto es normal que sea así porque estamos hablando de un proceso que es confidencial. Es como si fuese un juicio, ¿no? Y cuando existe un proceso de este tipo, según el derecho Sí, canónico, Marinelis, todo lo que disculpa, ocurra, ¿me puedes sí. colocar el teléfono en vertical, por favor? Es que te vemos claro, ahora sí te vemos recto, ahora sí te vemos Ahora perfectamente. Es que te sí, veíamos con los lentes perfecto. así de lado. Ahora sí, continúa, perdona, disculpa la interrupción, pero así No estamos te bien. preocupes. Adelante. Ok, Sí. explicaba que es normal que la información de este tipo de procesos sea confidencial, porque así lo establece el derecho canónico. La única información que se tiene es la que ha dado el vicepostulador de la causa, que es el padre Geraldino, que además es el párroco de la Iglesia de la Candelaria, Geraldino Barrachini. Él declaró en varias oportunidades, ha declarado que efectivamente se entregó el expediente del segundo milagro. Esto ocurrió el año pasado, Sí. aproximadamente entre mayo y junio del 2000, perdón, entre mayo y junio del 2022. Y al momento, la última información que dio el vicepostulador es que estaba siendo estudiado por la consulta médica de la Congregación para la Causa de los Santos. Hay que aclarar que el hecho de que sea entregado un expediente para estudiar un milagro o cuando se presenta una causa, esto no quiere decir que ese expediente o ese milagro vaya a pasar todo el procedimiento, o sea, que vaya a ser aprobado. Entonces, es Ujú. irresponsable afirmar de que el hecho de que se haya entregado el expediente de un milagro, pudiéramos tener definitivamente un resultado positivo. Hay que ser bastante responsable con este tipo de información porque se crean falsas esperanzas. De verdad, todos deseamos que efectivamente José Gregorio Hernández sea definitivamente declarado santo, pero esto es un proceso que es bastante exhaustivo, que debe seguir unos pasos que establece el derecho canónico. Estos pasos son inicialmente, tiene que ser estudiado por un par de peritos que una Sí. vez que recogen la información que comprueba que efectivamente ese milagro no puede ser explicado científicamente, esos peritos, Mm. que son además peritos del Vaticano, de la Congregación para la Causa de los Santos, presentan el expediente a la consulta de Mm. médicos, que es un grupo de 5 médicos adicionales, y Sí. luego de que ese grupo de médicos establece que efectivamente no puede ser explicado científicamente el milagro, entonces pasa a un estudio de parte de la congregación de teólogos, que son 8 personas más. Entonces pueden entender lo difícil que es superar un proceso de este tipo. Esos teólogos tienen que igualmente determinar que a nivel teológico ese milagro no puede ser explicado científicamente. Luego de que pasa todo este proceso, el último paso es que los obispos y los cardenales que forman parte de la Congregación para la Causa de los Santos, para que entiendan de manera sencilla, es un dicasterio, es como decir un ministerio de la Santa Sede. Mm. Este consejo de obispos y cardenales reciben el expediente que ya ha sido Ujú. estudiado por los médicos y los teólogos, y dan el visto bueno final para la aprobación del milagro. Nosotros no sabemos en este momento exactamente en qué punto se encuentra. Lo Claro, último pero que se supo es, sí,
Disculpa que te Sí, interrumpa. Lo que pasa es que yo me enredo, claro, porque el proceso no es fácil, se ve que no es sencillo, ¿no? Es bastante complicado. O sea, en este momento sabemos, bueno, y porque se ha aprobado y porque lo hemos celebrado, además, nuestro médico de los pobres, José Gregorio Hernández, ya fue beatificado y es beato. Entonces ahora el paso para sí. ser, en este momento, canonizado, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que necesita? Entiendo que es un nuevo milagro aprobado o confirmado por todo el Vaticano. ¿Es así? Sí, es lo que estoy explicando. O sea, lo que falta es la aprobación de un segundo milagro que tiene que Ujú. pasar por todo este proceso que acabo de explicar, que además debe ser un milagro que haya ocurrido luego de su beatificación. ¿Ok? Lo cual hace todo un poco más difícil, ¿no? Tiene que haber ocurrido O posterior sea, tiene que ser al después de la año... beatificación, o sea, después de que Sí, hicimos todo. Vale, 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 sí, vale, vale. después del 30 de abril de 2021. Ese caso fue el que se presentó, es un caso que presuntamente ocurrió en el año 2022 de una persona que en Estados Unidos se encontraba en estado vegetativo con una falla de multiórganos y Sí, aparentemente necesitaba un trasplante y en 14 días milagrosamente esta persona se curó. Esta es la información que ha compartido el vicepostulador de la causa, ¿ok? ok, Que es, repito, un sacerdote venezolano que se encuentra en la parroquia claro. de la Candelaria en Caracas. Vale, vale, vale. De parte del Vaticano, hay que esperar que entonces ese milagro pase todo el estudio que acabo de explicar de médicos, teólogos, etcétera. Ujú. Y cuando nosotros vamos a saber oficialmente que efectivamente ese expediente superó todo este proceso, cuando el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos presente, digamos, las Ujú. pruebas, a la aprobación de parte de la Sí. congregación de este milagro al Papa. Ujú. Y eso lo vamos a saber públicamente porque nosotros como periodistas recibimos todos los días Claro, la agenda de las actividades del Papa y claro. cuando se llevan a cabo estas reuniones entre el prefecto Ujú. y el Papa, porque además se presenta no solo un caso, se presentan Claro. varios posibles santos o beatos, venerables, etcétera, eso es público. Es una reunión Ujú. que se sabe que se llevó a cabo. Y eso lo sabemos a través de un comunicado que se emite a todos los periodistas a nivel mundial. Pongo un ejemplo. La semana pasada supimos la noticia de que fue aprobado el segundo milagro del próximo santo italiano, Carlo Acutis, que es este joven Ajá. que se le llama el patrón de Internet. Ok. Lo supimos porque el jueves de la semana pasada se llevó a cabo esta reunión entre el prefecto y de la Congregación de la Causa para los Santos y el Papa, Sí. donde él le presentó una serie de casos, o sea, existe el comunicado con la lista de los nombres, entre ellos estaba Ujú. este santo italiano. Y ya se sabe que se aprobó el segundo milagro porque hubo esta reunión que se comunicó públicamente. Eso no ha sucedido Ok. con José Gregorio Hernández. Por eso, decir públicamente que existe un video en donde el Papa firma el decreto, firma el documento, es completamente inviable, es imposible. Este tipo de Claro, situaciones claro. no suceden de esta manera. El Vaticano es una Pero, institución mm, histórica que tiene una serie de protocolos y que son bastante claro. discretos y muy delicados. Pero en este momento, ¿a qué nivel estamos, Marinelli? Es decir, ¿cuándo crees tú que podamos acercarnos más o menos a una fecha de una decisión después de, bueno, todos los recaudos y toda la explicación que, por cierto, lo has hecho perfecto y bueno, lo has descrito perfecto de las formas y el camino, pero en el tiempo, ¿cómo transcurre esto en el tiempo? Eso es impredecible, es impredecible. Ujú. Al momento, repito, no se ha llevado a cabo la reunión entre el prefecto y el Papa. Puede suceder la semana que viene como puede suceder dentro de 6 meses. Es impredecible. Claro, claro, Es que ni siquiera sabemos si va a superar el estudio de los teólogos y de los médicos. Y claro. quiero decir esto con todo el cariño del mundo a los venezolanos. No quiere decir de que nuestro beato no sea un santo. Ojo, cuando una Ujú. causa no supera este tipo de estudios, puede ser porque a lo mejor hay una falla dentro del expediente, porque a lo mejor no se recopiló la información necesaria.
Y esto lo sé porque cuando se llevó a cabo la aprobación del primer milagro, yo tuve el privilegio de entrevistar Sí, al promotor de la fe, que se le llama el abogado del diablo, que es el funcionario del Vaticano, como decir el fiscal, que tuvo en sus manos la responsabilidad de estudiar este primer milagro, ¿no? De verificar que efectivamente ese milagro había sucedido, ¿no? Por la intersección de José Gregorio Hernández. ujú, Y él me explicaba que lamentablemente la causa de José Gregorio ha tardado tanto, a pesar de que claro, tiene fama de santidad, ha tardado tanto sí, por culpa de nosotros los venezolanos, porque no así, hemos sido efectivamente capaces de preparar un expediente tal cual como debe ser imagínate, preparado con las pruebas necesarias para que pueda superar este proceso. wow, Entonces, porque sabemos la fama, casi todos nosotros tenemos alguna experiencia familiar relacionada con José Gregorio, pero realmente recopilamos la información, tenemos los exámenes que certifican a nivel médico que efectivamente no puede ser explicado científicamente un determinado milagro. Muchas veces no somos exhaustivos como venezolanos de tener ujú, la documentación correcta, a lo mejor por desconocimiento, seguramente por desconocimiento. Y ujú, eso ha fallado con José Gregorio y me lo comentó este funcionario de la Congregación para la Causa de los qué, Santos. Entonces, qué bien saberlo, esto es importante explicarlo para que los venezolanos no sientan esa desilusión, ¿no? De por qué ha tardado claro, tanto claro, la causa. Y otra cosa que es muy importante decir, sí, también el difundir este tipo de noticias falsas, el utilizar políticamente la imagen de José Gregorio Hernández, no ayuda a su proceso de canonización. Porque muy en bien, estos casos, cuando se filtran este tipo de información, porque sí, es un proceso que debe ser confidencial, el Vaticano inmediatamente claro, obstaculiza o, y lo digamos que frena, claro, retarda, lo frena, porque efectivamente lo menos que se quiere es que una figura mm, como la de José Gregorio Hernández sea utilizada de otra manera. claro, de otra forma. Oye, Marinelis, muy claro todo, de verdad que sí. Una última pregunta rápida que nos queda nada más 30 segundos. En caso de que se llegue a dar, que esperemos y creemos que se va a llegar a dar esta canonización por parte del Vaticano para nuestro médico José Gregorio Hernández, eso todo el acto se lleva a cabo en el Vaticano, ¿no? Entendemos que se saca ¿no? Una postal gigante en el frontal de la Plaza de San Pedro y se hace una misa determinada hacia el santo. Es así, o sea, en el día que se Sí, cumpla ese momento tan esperado, se hace allí y va a ser así tan grandioso. sí, solamente ocurre con las canonizaciones, con los santos. Por eso Qué bonito. no vimos esta situación cuando fue declarado beato. Cuando es Beato, claro. declarado beato, se hace únicamente en el país donde Claro. nace la persona. Si en el momento que sea declarado santo vamos a tener esa felicidad de ver a nuestro José Gregorio Hernández en la Mm. fachada de la Basílica de San Pedro. Oye, precioso. Marinelli Estremamugno, periodista venezolana que es corresponsal y acreditada en el Vaticano. Muchísimas gracias por la aclaración. Quedó bastante todo, bueno, muy correcto además. Gracias a ti Muchísimas por el gracias, Marinelli. contacto. Feliz Bueno, un tarde. beso muy grande. Bueno, ya saben, estamos esperando, bueno, lo ha explicado muy bien y deberíamos tener muchísima claridad, muchísima calma y tener siempre los recaudos para poder establecer y entregarlos lo más diligentes posibles al Vaticano para que podamos conseguir definitivamente esa canonización. Vamos ya con publicidad. Dos periodistas que nos llevan a conocer y estar informados de la cotidianidad del mundo. Alex Candal y Luis Olavarrieta, a nuestra manera, por Onda, la super sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. De la superestación. Un saludo, Alex, un saludo a ti y a tus oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Preocupado porque cada vez que comienzan las lluvias nuevamente, sabemos que comienzan las inundaciones y de una u otra manera, pues queremos saber cómo puede ayudar el ciudadano común, podemos cambiar estas inundaciones que año tras año, pues siempre, bueno, nos calan las casas, bueno, los estacionamientos, las zonas, las vías. ¿Qué podemos hacer, ingeniero? Bueno, lo más importante que los ciudadanos tienen que conocer es que los sistemas fueran diseñados para que eso que ocurre no sea corriente, no sea rutinario. Los sistemas fueron diseñados para lo que llamamos nosotros un periodo de retorno, quiere decir que las normas nos obligaban a que el drenaje de las calles, de las autopistas, depende de su importancia, un diseño que hacía que la lluvia fuera evacuada, y eso quiere decir que en la mayoría de los casos, cuando tenemos un suceso rutinario que anualmente ocurre, no es aceptable, sino que eso está representando que hay alguna infraestructura que está obstruida o dañada. Entonces, simplemente para que entendamos, el problema es que las lluvias, además de agua, traen sedimentos y traen también basuras. Entonces, después de que ocurren las lluvias, hay que hacer un trabajo para que esos drenajes estén competentes, estén en capacidad de transmitir. Eso quiere decir que si usted tiene en algún sitio una inundación recurrente, con toda seguridad, entendiendo que las normas estaban bien hechas y que el conocimiento que teníamos de las precipitaciones también, eso quiere decir normalmente que hay alguna infraestructura que no está funcionando. Es decir, hay un drenaje, hay un tubito o hay un tubote que está parcialmente obstruido y que cuando usted lo limpie, eso no va a ocurrir. Entonces, los ciudadanos pueden hacer, lo fundamental es denunciar, informar cuando algo ocurre de manera recurrente o hubo un problema en el diseño, que en la mayoría de los casos, todos los casos que yo conozco,
el diseño es correctísimo. Lo que ha ocurrido más bien es que hay un problema de mantenimiento de la infraestructura de drenaje que una vez que usted la mantiene, vuelve a trabajar adecuadamente y entonces no tenemos más esas preocupaciones rutinarias. Pero ¿por qué, ingeniero? Estamos conversando con José María de Viana, que es ingeniero civil, profesor de la UNCAP y expresidente de Hidrocapital. ¿Por qué regularmente en la época de, digamos, de sequía o lo que es el verano nuestro, por qué no prevemos ese movimiento y esperamos que cuando lleguen las lluvias no nos sorprenda como regularmente ocurre en todos los años? ¿Por qué los gobiernos, en este caso, bueno, no solamente los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones, no toman decisiones en cuanto a la limpieza de lo que son todas esas vías para poder drenar la cantidad de agua que cae y que cae muchísima durante muy corto tiempo y que eso obviamente genera inundaciones y anegaciones, bueno, prácticamente a diario? Es decir, ¿por qué no se toman esas provisiones si sabemos que la gran cantidad de agua? Hay otras ciudades en el mundo que también reciben una gran cantidad de agua, igualmente que ocurre con nuestras ciudades, pero que no ocurre exactamente ese tipo de inundaciones. Así. Alex, porque las buenas prácticas en el manejo de la ciudad fueron olvidadas y en algún momento perdidas. Lo que quiero dejar es el testimonio de que había de forma regular planes tanto a nivel de las municipalidades como también del gobierno nacional de mantener correctamente los grandes colectores, ¿no? Tan es así que teníamos una actividad de consultoría muy importante, inclusive en las pequeñas alcaldías, en Guarena, Guatire, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa preocupación estuvo. ¿Y por qué estuvo? Alex, porque en la memoria que tenemos se han perdido vidas humanas y se han hecho daños materiales importantes. Y los que tenemos un poco más de años encima, no se nos olvida. Claro. Entonces, lo que quiere decir, lo que tú estás diciendo, más allá que una molestia, mira, no es solamente molestia. En algunos casos tuvimos personas que sufrieron, perdieron su vida. En algunos casos hemos perdido vehículos, hemos perdido bienes materiales. Entonces, lo que yo diría es, mira, si existe una práctica, si existe una norma de cómo hay que hacerlo, alguna vez la tuvimos y yo podría recoger que tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales esa práctica se perdió y efectivamente cuando llegan las lluvias nos agarran un poco desprevenidos porque quien le toca estar prevenido no es al ciudadano, sino al que gobierna, especialmente en estos asuntos, porque este asunto es cíclico, pasa todos los años con mayor o menor intensidad, y lo que pasó el año pasado es para que sepamos que no debe volver a ocurrir. Ese es un poco el mejor mensaje, es decirlo, que nosotros no siempre fuimos así, que nosotros en algún momento éramos de los países del mundo con mayor disciplina en recuperar los drenajes urbanos luego de la temporada de lluvia y tenerlas en buenas condiciones. Pero ojo, lo aprendimos con mucho sufrimiento, porque hubo muchas vidas que se perdieron, hubo daños importantes. Nosotros tuvimos en los años 70 una inundación del río Guaire que inundó Caricuao, ¿me entiendes? Para los que no lo recuerdan, bueno, entonces llegó el agua a estar por 1 metro del suelo. En los 80 también. Y en los 80 otra vez. Entonces resulta que esa historia no podemos olvidarla y hay que decirle a los jóvenes, mire, alguna vez este país hacíamos las cosas bien y vamos a volver a hacerlas bien en el futuro, porque esa rutina es del conocimiento de los entendidos, y cuando un alcalde es interesado en este tema, así no tenga mucha formación técnica, aprenderlo es muy sencillo. Y yo te diría que en muchos casos lo que está ocurriendo es por ignorancia también, porque algunas personas no entienden que cuando tenemos una laguna en una autopista y ocurre todos los años, la gente piensa que eso es normal. No, miren, ni es normal. Eso es lo que yo digo, profesor. Eso es lo que yo digo, que se ha convertido parte del paisaje. Claro. Es decir, es normal que, por ejemplo, la Avenida Libertador en la época de lluvia se inunde. O las Mercedes, por ejemplo. Totalmente. O sea, la gente lo ve como algo normal. No, bueno, sí, es que todos los años pasa. Pero es que todos los años pasa. ¿Por qué pasa? Bueno, porque hay un gran elemento que es
profundo desconocimiento. Hay muchas personas que no saben cómo funciona el sistema, que no saben dónde están los drenajes, y hay una especie de conformismo en que, bueno, que mientras no haya algún herido o haya unos carros perdidos, no vamos a hacer nada. No, mire, la ciudad está hecha para que cuando llueva no se interrumpa la vida de los ciudadanos, y las vías públicas están diseñadas para que desagüen rápidamente. Y simplemente yo le invitaría a los alcaldes especialmente que recorran sus vías donde consigan un empozamiento que no drenó adecuadamente, póngalo en un mapita y consulte con la gente, que con mucho gusto lo vamos a ayudar en definir cómo eso se puede corregir. En muchos casos más sencillo de lo que se piensa, porque en muchos casos significa el trabajo con un equipo especializado, que normalmente utilizamos unas mangueras de alta presión, pero nosotros limpiamos los sedimentos y bueno, después ocurre efectivamente que eso no va a volver a pasar. Ahora, lo que sí teníamos en la memoria es que había mapas detallados, en el caso del municipio Libertador, doy fe de eso es así, que había mapas detallados de los drenajes que había que limpiar, de la frecuencia con que había que hacerlo y con qué equipo se debía utilizar. Eso la memoria se fue, la gente que lo sabía hacer se fue o se olvidó o se fue para otro país, pero los muchachos que tienen ganas que este país sea diferente lo van a aprender rápidamente y lo volveremos a hacer en el futuro, Alex, con toda seguridad. Profesor, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo y bueno, siempre es un placer escucharlo y hablar de esto, y bueno, con el temor y el miedo de que han comenzado las lluvias, que hay un crecimiento incontrolable de los ranchos, de los barrios, sin ningún tipo de control, y que eso genera una mayor cantidad de quebradas y una mayor cantidad, por supuesto, de desechos que generan con la cantidad de lluvia un riesgo enorme que pueda nuevamente perder vidas, como ha ocurrido en otros momentos con gran riesgo en nuestras ciudades. Así que esperemos que no ocurra, pero bueno, con ese miedo en el cuerpo, profesor. Con mucho gusto, Alex. Un saludo. Muchísimas gracias. José María Villanas, ingeniero civil, profesor de la Universidad Católica y que es presidente de Hidrocapital. Si pueden de una u otra manera limpiar las quebradas donde viven, o limpiar esos drenajes cerca de sus casas, bueno, esperemos que sea así, porque viene mucha lluvia. Vamos a cerrar la primera hora, ¿no? Y a la vuelta vamos a tener, invitados muy importantes hoy a nuestra manera. Tenemos una entrevista interesantísima de Daniel Hernández, un fotoperiodista extraordinario, nominado a los premios Gabo 2024. Y también vamos a hablar de un tema, muy agradable, que es cómo ayuda a nuestro cuerpo y mente a hacer deporte en lugares exóticos, como por ejemplo Canaima. Cerramos la primera hora y ya volvemos aquí a nuestra manera. La distancia no es impedimento cuando hay pasión para contar lo que pasa en el mundo.